¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la carrera Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional? Bueno, en la sesión anterior vimos el inicio del sistema internacional, un sistema integrado, que es una ISO, un estándar internacional, que es la ISO 45000-2018 para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pues vimos cuál es el objetivo de este estándar internacional para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y también la parte importante de la política de seguridad y salud en el trabajo. En esta semana, igual, pues en esta sesión, el número 8, que es la segunda de esta semana, seguiremos viendo sobre los temas del estándar de la ISO 45001, y vemos sobre la parte de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades de mejoras. Así viene ese inciso de este estándar. También la determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Y la planificación para lograr los objetivos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en la parte ya en semanas anteriores hemos poniendo los conceptos que es un peligro y con un riesgo. Y aquí claramente en el 6.1.2 de este estándar, la ISO 45001, habla sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces viene la parte de la identificación de peligros y abarca que toda la organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a, inciso A, cómo se organiza el trabajo, ¿sí? Incluye también los factores sociales, como incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, que es el bullying e intimización, el liderazgo y la cultura de la organización. También las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar del trabajo. Bueno, eh, el resumen de toda esta parte nos está realizando que debemos de aplicar una metodología para identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas preventivas, como lo hemos mencionado con antelación en las otras semanas. Pero vamos a dividir estas metodologías en dos actividades, ¿sí? Que son actividades rutinarias y actividades no rutinarias. Las actividades rutinarias son las que ya están dentro de una descripción de puesto. Un coordinador de producción tiene una descripción de puesto y sabe las habilidades y las actividades y tareas que va a realizar en entorno laboral, ¿no? Entonces, esas son actividades rutinarias. ¿Cuáles son las actividades no rutinarias? Son actividades que no están dentro de la descripción de puesto, pero son actividades extraordinarias. Por ejemplo, el coordinador de producción tiene bien estipuladas cuáles son sus actividades, cuáles son sus tareas, pero si en el caso de la parte de un mantenimiento o el paro del proceso, se requiere hacer una inspección, una supervisión a un espacio confinado que no está dentro de su descripción de puesto, o un trabajo en alturas, que son procedimientos críticos, esos son actividades no rutinarias. Y se tienen que tener dos metodologías. La metodología que vamos a ver en los foros, en la parte de actividades rutinarias, se puede implementar lo que es el método FIVE, que me va a ayudar a realizar
la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. Y las actividades no rutinarias, de acuerdo, por ejemplo, la normatividad te pide la NO 09, la NO 027, la NO 033, te piden realizar un análisis de riesgo. Entonces, ¿qué metodología podemos usar? Pues el AICT. El AICT es el análisis de seguridad del trabajo. Esa metodología podemos utilizar para las actividades no rutinarias. Entonces estamos cumpliendo con estas dos metodologías, ¿sí? En la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, la metodología FAI son, por ejemplo, en la área de oficina, en la parte de logística, pues voy a hacer, revisar el puesto, la parte de las actividades que realiza, y sobre esas actividades que realiza voy a identificar los peligros y evaluar los riesgos aplicando controles o medidas o barreras de mitigación para mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces, esa metodología, FINE, pues va a servir para esas actividades rutinarias. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador que ya tiene una actividad rutinaria, que sabe sus actividades? Pues darle seguimiento a los controles que se realizan durante la evaluación de los riesgos. Bueno, la evaluación de los riesgos para seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, se evaluar los riesgos a partir de los peligros identificados. Claramente, como lo vimos en la semana, el peligro se identifica, no se evalúa. El peligro es una condición física, química que provoca un daño. El riesgo es la probabilidad de que ocurra esos daños, ¿sí? Entonces, el peligro se identifica, no se evalúa, ¿sí? Entonces, se tiene que evaluar, se tiene que analizar, se tiene que jerarquizar los riesgos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes. Es lo que vamos a ver en la última semana sobre la importancia de los controles de seguridad, cuáles son los más efectivos y cuáles son los menos efectivos. ¿Qué controles existentes tengo para esta actividad rutinaria? Y tengo que evaluar, de acuerdo a la probabilidad, la exposición y la consecuencia, si tengo un nivel de riesgo, si es alto, si es tolerable, ¿sí? O si no, pues tengo que hacer una reevaluación del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, tengo que determinar, evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, acá dice claramente que las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SCT deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un método sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. Debe mantenerse y conservarse como información documentada. Si yo voy a hacer una auditoría al área de refacciones, al área de almacén de refacciones, en esa área de almacén de refacciones está el jefe de almacén, ¿sí? Puede estar el supervisor de almacén, pueden estar los operadores del almacén o diferentes tipos de puestos. Entonces, cada uno de estos puestos tienen sus análisis de riesgo. Por ejemplo, al azar le voy a solicitar al supervisor sus análisis de riesgo y cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que viene identificado en su metodología. Bueno, en la parte de la evaluación de las oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades que se puedan ver en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la organización debe, acuérdense, la palabra debe significa es obligación, ¿no? Debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar cuáles son las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo que permitan mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
teniendo en cuenta los cambios planificados de la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades. Existen procedimientos como procedimientos, cambios de tecnología, que se puede hacer un cambio de una política, porque la política, a lo mejor ya la empresa creció, la empresa ya tiene otros tipos de giros, pues lo integran en esa política. Entonces se deben establecer esos lineamientos de implementaciones y los procesos para evaluar las nuevas tendencias, ¿sí? Las oportunidades para adaptar el trabajo, ¿no? La organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores. El procedimiento de administración de cambio de tecnología en la norma 028 de la STPS, claramente, aunque en una industria que es de alimentos no aplique esa norma, pero sí se pueden tomar un procedimiento de administración de tecnología que, por ejemplo, vas a hacer un cambio de una nave, la parte de infraestructura, o incremento de un almacén, ¿no? Entonces se tienen que hacer los análisis de riesgos correspondientes, ¿no? Las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos. Es muy importante dentro de los controles que vamos a ver posteriormente. Los controles de seguridad van de más efectivo y menos efectivo. ¿Cuál es el control más efectivo? El control más efectivo es la eliminación, ¿sí? La eliminación del peligro es el control más efectivo. No hay peligro, pues no hay riesgo. Entonces, el riesgo depende del peligro. Si hay peligro, pues hay riesgo. Y depende del alcance del peligro y de la identificación y la magnitud o el impacto que puede tener el peligro, ¿sí? Es la jerarquización o el nivel de riesgo que se pueden presentar, bajo, medio, alto o muy alto, ¿no? Entonces, reducir, mitigar. ¿Qué pasa a veces cuando los controles existentes que están controlados con estos controles, pasa un accidente, pasa una enfermedad del trabajo? Quiere decir que esos controles que están existentes, que se encuentran, no fueron efectivos, ¿sí? Que en ese tiempo, en ese año que tú hiciste la identificación, no fueron efectivos y la consecuencia aumenta y la probabilidad aumenta. Quiere decir que pasa de un riesgo bajo a un riesgo alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar nuevos controles, ¿sí? Nuevos controles para mitigar los riesgos. Eso se llama reevaluación. Entonces, disminuir un riesgo alto a un riesgo bajo o un riesgo tolerable, a esa disminución se le llama riesgo residual. Sigue viendo riesgo, pero si tenemos en el caso de la consecuencia por probabilidad de exposición 500 y lo bajamos a 55, esa disminución de más de 400, esa se llama riesgo residual, ¿sí? Entonces hay que ver otras oportunidades que hay en el sistema de gestión, ¿sí? Y aquí hay una nota: los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las oportunidades pueden dar resultados otros riesgos y otras oportunidades para la organización. Claramente los cambios pueden traer en sí otros riesgos si no se evalúan de acuerdo al proceso, las etapas de construcción. Bueno, la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, a sus riesgos y su sistema de gestión, ¿sí? Debemos de saber cuál es la normatividad que aplica, qué normas oficiales mexicanas aplican al centro de trabajo, ¿no? Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. ¿Cuál de estas normas se necesitan comunicar? Un ejemplo, la norma 019 STPS, que habla sobre la Comisión de Seguridad y Higiene,
esta se debe comunicar quiénes son los integrantes de la comisión, ¿no? Tener en cuenta los requisitos legales, implementar, mantener, mejorar. La organización debe mantener y conservar la información documentada sobre los requisitos legales y otros requisitos y deben asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio. Si hay una nueva norma, tenemos que integrarla, ¿sí? Bueno, ahora en la planificación para lograr los objetivos pueden ser muy variados, se pueden implementar varios pasos, varias metodologías, varios lineamientos, pero los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y su planificación. La organización debe establecer objetivos, ¿sí? Para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión, ¿no? Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo deben ser coherentes a la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Debe de tener una coherencia sobre la política que es emanada sobre la alta dirección. Deben ser medibles, si es posible, o evaluables en términos de desempeño. Como lo acabamos de comentar, ¿no? Un ejemplo de un objetivo sería que disminuir el índice de siniestralidad 1% anterior del año anterior. Disminuir a 2 accidentes, aunque la meta es 0, pero la empresa tuvo 10 accidentes el año pasado, pues es disminuir a 2 accidentes en este 2024. Es un objetivo, aunque el auditor te puede decir, ¿sabes qué? Pues la meta es 0, sí, pero lo que quiero hacer es disminuir, tenemos del 2020 tenemos 15, en este tenemos, entonces tenemos que disminuir, tener que buscar las técnicas, los procedimientos para poder disminuir y llegar a la meta de 0. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta los requisitos aplicables, que en este caso, conociendo cuáles son los requisitos legales, ¿sí? Tenemos que poner una política un objetivo de cumplimiento a los requisitos legales. En el 2024, ¿sí? Tenemos que cumplir con un 75%, ¿sí? De los requisitos legales, ¿no? ¿Sí? Un 85% de los requisitos legales, ¿sale? Entonces, los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades deben ser objeto de seguimiento, se debe de comunicar y actualizarse según sea el apropiado. Bueno, esa es la parte de la planificación. Todos los objetivos que se puedan fortalecer dentro del diagnóstico es un sistema de un ciclo, una repetición del ciclo, y lo que se tiene como objetivo, visión, es mantener y lograr el 0 accidente. Bueno, también al planificar lograr los objetivos, debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será responsable, cuándo se finalizará, cuándo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento, cómo se integran las acciones para lograr los objetivos de seguridad en los procesos. Y eso es lo que hemos mencionado. Los programas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser, ¿qué se va a hacer? Pues un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué recursos se requieren? Pues voy a colocar dentro de mi programa un presupuesto, voy a mantener a lo mejor una semana de seguridad, voy a hacer algunas actividades para incrementar la cultura de seguridad, quién será el responsable, y establecer quién va a ser la persona que se va a encargar de administrar eso. Igual, en la parte de los controles, si un control que se requiere, por ejemplo, un control administrativo, voy a adelantar un poquito al tema, y si es un control administrativo, en el caso de mantenimiento, hacer el permiso de trabajo, cual sea el permiso de trabajo,
si la actividad que está haciendo la persona no tiene un permiso de trabajo, está incumpliendo a un lineamiento, a un procedimiento. Entonces, ese incumplimiento, ¿sí? Si se detecta, ¿sí? Se tiene que realizar un levantamiento a una no conformidad, a una auditoría efectiva para decir qué está pasando, por qué no se está cumpliendo, porque ese incumplimiento puede generar, en este caso, el incumplimiento a los objetivos. ¿Sí? No se va a lograr los objetivos porque se está incumpliendo a un control que ya nosotros implementamos.